Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Sauni del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy estaremos desarrollando la primera parte de genética. Veremos los conceptos básicos de genética y también vamos a ver la herencia mendeliana. Conoceremos un poco de Mendel y sobre todo los caracteres estudiados por él y encontrados. Muy bien, jóvenes, entonces demos inicio al tema del día de hoy. Genética. Bien, chicos, la genética es la rama de la biología que estudia los mecanismos de la herencia, es decir, la transmisión de caracteres biológicos de una generación a otra, es decir, de padres a hijos. Por ejemplo, acá tenemos dos gatitos. Vamos a tomar como referencia que el primer gatito sea el macho y el otro gatito sea la hembra. Gatita entonces sería. Los gatos van a producir los espermatozoides. Ahí está. Y en caso de las hembras van a producir el ovocito. Muy bien. Las características es que el espermatozoide es haploide N porque tiene la mitad de la carga genética y el ovocito también tiene la mitad de la carga genética. Dentro de esta célula van a tener caracteres, es decir, del padre y de la madre. Por ejemplo, el padre, en este caso el gato, puede tener sus ojos rojos, pueden tener los ojos rojos. Y la madre puede tener los ojos verdes. Ahí está. El padre puede tener de repente, digamos, ahí está, tendría esta forma atigrada en su rostro, esta característica del padre. Y la madre podría tener acá una característica en la frente y acá en el mentón otra característica de color. Damos cuenta, la forma de la oreja del padre es puntiagudo y de la madre su oreja es un poquito más achatada. Bien, entonces ocurre el cruzamiento y vamos a ver la descendencia. Dentro de los espermatozoides va a ir la mitad de carga genética, es decir, la mitad de sus cromosomas normales. Y en el de la madre también la mitad. Y cuando se juntan los cromosomas, se va a denominar cromosomas homólogos, entonces estos caracteres se van a expresar dependiendo si son, digamos, genes dominantes o genes recesivos. Entonces, un gatito puede heredar los ojos rojos de papá, pero también este gatito puede heredar el mechoncito de mamá. Listo. Otro gato puede heredar estos rasgos atigrados de papá, pero también puede heredar los ojos de mamá. Al igual con la oreja, ve. En este caso, la oreja es chiquita y el otro es la oreja grande. Entonces, este gato, quizás el tercero, de repente ha heredado una combinación, ve. 1, 2, 3 rayitas bonitas y su mechón. Ahí está, qué bonito, ve. Y ha heredado quizás los ojos de mamá. Ahí está, esto es la genética. La genética va a estudiar los mecanismos de la herencia, es decir, de los padres a los hijos. Y el otro gato puede que salga con un ojo rojo y también puede que salga con un ojo verde. Claro, ocurre también. Ocurre, esto sería una codominancia. Puede tener los rasgos de papá, ahí está, y también un combinado de los rasgos de mamá. Entonces, esto es lo que ocurre, jóvenes, en la herencia. Ya, chicos, entonces este mes vamos a ver full genética. Bien, pero primero tenemos que conocer la terminología. La terminología es muy sencilla, jóvenes. Por ejemplo, gen es la unidad básica de la herencia. Es un segmento de ADN responsable de una característica en particular. El locus es el lugar del cromosoma ocupado por un gen, es decir, es el lugar físico donde se encuentra un gen. Loci es el conjunto de locus, es decir, en un cromosoma vamos a encontrar distintos locus, entonces ese conjunto se denomina loci. Y el alelo viene a ser la variante de un gen. Acá, chicos, nosotros a partir de ahora vamos a encontrar alelo dominante como el alelo recesivo. Es decir, el alelo dominante generalmente se va a expresar. ¿Ya? En el caso de los humanos, los ojos oscuros son más dominantes que los ojos claros. Entonces, ¿cómo nos vamos a referir respecto a los alelos? Estos alelos van a ser representados con letra mayúscula. Entonces, puede ser un alelo dominante con la letra A. Claro, nos puede
Si tomo como ejemplo el cabello color negro es dominante sobre el cabello rubio, ¿ya? Si vemos de las plantas es dominante el tallo alto sobre el tallo bajo. Otro alelo dominante puede ser representado con la letra C, y así todos los alelos dominantes van a ser representados con letra mayúscula. En cambio, los alelos recesivos, que se expresan solo cuando dos alelos recesivos están juntos, se van a representar con letra minúscula, es decir, A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula y E minúscula. Esos serían los alelos, que son variantes de un gen. Entonces vamos a tener alelo dominante y también vamos a tener alelo recesivo. Vayamos a otro concepto denominado el genotipo. El genotipo es la constitución genética de un individuo. Es el conjunto de alelos. Vamos a tener tres probabilidades para un genotipo. Puede ser homocigoto dominante como homocigoto recesivo. Un homocigoto dominante está representado por dos alelos. Entonces, si es un homocigoto dominante, vamos a tener acá dos alelos dominantes para un mismo carácter. Puede ser también B para un mismo carácter. Puede ser C mayúscula, igual para un mismo carácter, y así podemos poner varias letras. ¿Por qué? Porque el prefijo homo significa igualdad, ¿ya? Homocigoto recesivo, entonces lo vamos a representar con dos letras minúsculas. Ahí está. A minúscula, B recesivo, C recesivo y D recesivo. Listo. Entonces ya estamos viendo el concepto de homocigoto dominante y homocigoto recesivo. Y acá podemos poner punto suspensivo. Bien, cuando hablamos de heterocigoto, entonces la otra probabilidad es que tengamos un alelo dominante, ahí está, y un alelo recesivo. Lo otro, si nosotros analizamos dos caracteres, puede ser acá, ahí está, y el otro puede ser BB. Entonces, el primero se va a denominar monohíbrido, ya, acá, o simplemente híbrido. Y el otro, dihíbrido. Vamos a poner su nombre. El primero es un monohíbrido, mono porque tiene un solo, monohíbrido. Y el otro se denomina dihíbrido. Ya está. Ya, entonces, monohíbrido o híbrido simplemente es un heterocigoto. ¿Qué significa esto? Que presenta un alelo dominante y un alelo recesivo. Muy bien, el fenotipo, jóvenes, viene a ser la expresión del genotipo, es decir, es el resultado de la expresión de los genes alelos y su interacción con el medio ambiente. Acá es muy importante para el fenotipo. El fenotipo es lo que nosotros podemos observar. Por ejemplo, una planta alta, una planta baja, una planta con flor amarilla y otra planta con flor de color rojo. Podemos ver nosotros pelo lacio y pelo crespo. El fenotipo viene a ser todo lo que nosotros podemos observar, ¿ya? Es la expresión de los genes, es decir, la expresión del genotipo. Entonces, el fenotipo está constituido ¿por qué? Por el genotipo más el medio ambiente. Lo que sucede es que el ambiente en que se desarrolla un individuo va a influir en que se exprese bien ese fenotipo. Por ejemplo, si nosotros sembramos quizás maíz y tenemos las mejores semillas de todo el planeta, pero si nosotros lo cultivamos en una tierra donde no está abonada, en una tierra estéril que no tiene abono, le echamos poca agua y generalmente se desarrolla en sombra, esa planta va a crecer pequeña, delgada y de repente no da fruto. Entonces, el medio ambiente va a intervenir en el fenotipo. Esto es importante, ¿ya, chicos? Los cromosomas homólogos son similares en morfología y constitución genética. En el ser humano hay 23 pares de cromosomas homólogos. Un miembro de cada par es heredado de la madre y el otro es del padre. En nuestras células somáticas vamos a tener
23 cromosomas que lo hemos heredado de mamá y los otros 23 lo hemos heredado de papá. Acá tenemos, por ejemplo, dos cromosomas homólogos, ¿ya? Uno es el cromosoma materno, vamos a poner acá, y el otro puede ser el cromosoma paterno. Entonces, si nosotros sumamos 23 cromosomas de mamá y 23 cromosomas de papá, vamos a tener los seres humanos 23 pares. Ahora, en estos cromosomas homólogos vamos a encontrar ahí los alelos. Por ejemplo, mamá puede tener un alelo dominante. Claro, en ese mismo sitio, ya en ese mismo locus, papá de repente tiene un alelo recesivo. Listo. O viceversa. Mamá para un carácter. Por ejemplo, tu mamá tiene el cabello rubio. Ah, es un alelo recesivo. Pero tu papá tiene un cabello color negro. Entonces es dominante. Vamos más abajito. Supongamos que la forma de la oreja de tu mamá es pegado al cráneo. Eso es un alelo recesivo. Sería C minúscula. En cambio, papá tiene las orejas sobresalidas. Ese se representa con un alelo dominante. ¿Ya? Entonces, y así vamos a encontrar distintos caracteres que van a estar en los cromosomas homólogos en los mismos locus. Entonces puede ser acá dominante y acá también puede ser dominante. Muy bien, entonces los alelos se encuentran en los cromosomas homólogos, ¿ya? Y se va a expresar de acuerdo a si es dominante o si es recesivo. Vayamos ahora a la herencia mendeliana. Mendel fue un monje austriaco que tenía un jardín botánico, un jardín personal, y gracias a él se descubre las leyes de la herencia. Mendel, en el año de 1865, publica su trabajo, pero nadie le hace caso. Analizó 7 rasgos de la arveja que nosotros utilizamos para el arroz con pollo, esa arvejita. Bueno, su nombre científico es la Pisum sativum. Mendel denomina los genes factores. En algunos libros vas a encontrar factores hereditarios, pero es lo mismo, factores. Mendel analizó la dominancia completa, es decir, o bien factores dominantes o bien factores recesivos. Además, el éxito de Mendel se debió a que trabajó con una sola especie e hizo cruces entre especies de líneas puras, es decir, cruzó o bien plantas altas con plantas bajas. Esos son líneas puras, ya jóvenes. O bien cruzó plantas de flor axial con plantas de flor terminal. Eso fue el motivo por el cual Mendel tuvo éxito en encontrar las leyes de la herencia. Muy bien, pero como nadie le hizo caso en 1865, ya en el año de 1900, los biólogos Hugo Dabrais, Carl Correns, Erich von Schmarck, ellos van a redescubrir las leyes de Mendel, de jóvenes que son muy importantes y se trabaja bastante en biología. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a analizar las leyes de Mendel, como también los 7 rasgos encontrados por Mendel. Acá está. Estos son los caracteres estudiados por Mendel. Tenemos acá, por ejemplo, el alelo dominante y el alelo recesivo. Estos son los caracteres que encontró Mendel. Y estos son los rasgos que se analizó. Por ejemplo, en la longitud del tallo, Mendel encontró que es dominante este rasgo en la longitud del tallo, que es dominante el tallo alto. El tallo alto va a presentar alelos dominantes. En cambio, el de tallo bajo presenta alelos recesivos. Entonces, bajo o si no, corto. Muy bien. En caso del color de la semilla, Mendel descubre que el amarillo es dominante sobre el verde. ¿Y cómo lo descubre? Porque cuando cruzaba plantas con semilla amarilla con plantas verdes, todas salían con semilla amarilla. Entonces, Mendel dedujo que las plantas con semilla dominante tienen factores dominantes, ¿ya? Muy bien, en caso de la forma de la semilla, vamos a ver que hay semillas que son suavecitas y hay semillas que son ásperas, también denominadas rugosas. Entonces, la semilla lisa es dominante frente a la semilla rugosa. En cambio, en el color de la flor, Mendel descubre de que el color púrpura, ahí está, me faltó pintarlo, el color púrpura es dominante sobre el color blanco.
Entonces, ¿cómo llega a esa conclusión? Es que cuando cruzaba arvejas con flor púrpura, con arvejas de flor blanca, todas salían de color púrpura. En cambio, en el caso de la posición de la flor, vamos a encontrar que Mendel descubre que las flores de posición axial es dominante sobre las plantas con flores de posición terminal. Con el color de la vaina, Mendel descubre que el color dominante es el verde. En cambio, el color recesivo es el amarillo. Listo. Y por último, con la forma de la vaina, él descubre que las vainas que son infladas son dominantes frente a las vainas que son constreñidas, ¿ya? Entonces, es dominante vaina inflada sobre la vaina constreñida. Listo, o desinflada, pues también se le puede llamar. Muy bien, jóvenes, el día de hoy hemos visto los caracteres estudiados por Mendel, ya también hemos visto los conceptos básicos de genética y conmigo será, bueno, hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.